¿Y tú crees que Nomadland se merecía el premio como mejor película del año? Yo personalmente creo por completo que sí. Hola, soy el Bill Joshua y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la reseña de Nomadland, esta película que recientemente ha sido premiada por los Oscar como la película del año. En fin, el asunto es que hay mucho por decir. Nomadland es una película de drama estadounidense lanzada en el año 2020 en Estados Unidos de manera limitada y en el año 2021 en las salas de cine del resto del mundo. Es una película que fue dirigida, perdóname si lo pronuncio mal, Chloe Zhao, y producida por Highwayman Films, además de ser distribuida por Searchlight Pictures. Está protagonizada por Frances McDormand. Seguramente la recuerdes de una película que fue muy famosa hace un año o dos, llamada Tres anuncios por un crimen, de la cual ella también fue protagonista. Y el asunto es que esta actriz es una actriz fenomenal que nos trae una interpretación igual de maravillosa o incluso mejor que la que tuvimos en esa otra cinta. Además de que el cast tiene a muchos personajes que son interpretados por personas que son reales, interpretándose a sí mismas pero con una historia ficticia, lo cual le da como una capa de profundidad diferente a lo que es la cinta. Y esta nos habla acerca de estas personas llamadas nómadas, que son muy endémicas de Estados Unidos, es parte como que muy de la cultura estadounidense, y que viven en sus motorhomes o en sus camionetas y recorren el país constantemente buscando oportunidades. Es decir, no tienen una casa per se en la que ellos vivan, sino que ellos viven en su vehículo. Y bien, por ahí en la película mencionan algo que es muy interesante, que dicen que ellos son houseless pero no homeless. ¿Qué quiere decir? Un poquito como que el juego de palabras de no tengo una casa pero no quiere decir que no tengo un hogar, ¿no? Está también interesante esto. Y bueno, el asunto que esta película fue multipremiada durante las exhibiciones que se hicieron en diferentes partes del mundo, y yo tenía muchas ganas de mirarla. Y me alegra muchísimo que haya ganado el Oscar como mejor película, por lo que vamos a hablar precisamente de por qué. Te recuerdo que si deseas apoyar el crecimiento de este canal, puedes hacerlo compartiendo el video con tus amigos, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita. Además, tu apoyo en mis redes sociales siempre es de utilidad. En todas me encuentro como el Bill Joshua. Ahora seguimos con nuestro contenido y mil gracias por ser tan generoso. Narrativamente, Nomadland nos habla acerca de la vida de Fern, el personaje principal de la película, la cual es una mujer adulta que vive en su camioneta y al parecer ya tiene varios años, no se especifica muy bien cuántos años tiene viviendo así, y ella viaja por el país buscando oportunidades de trabajo para poder sobrevivir a su vida como nómada. Ella se encuentra con diferentes personas que también comparten este estilo de vida y que tienen unas historias de origen, por así decirlo, súper interesantes. Son otros nómadas que comparten su estilo de vida, que comparten también consejos de cómo vivir de esta manera y para poder sacar el mejor provecho de los beneficios sociales que tienen en el país, de pensiones y otras cosas. Es bastante interesante en sí mismo el tema, pero algo que ocurre con esta película es que es de esas películas que narrativamente parece que no tienen un rumbo muy claro y que te tienes que dejar llevar por ella. Y también por esto es que es una película que es un poco difícil de describir sin incurrir demasiado en spoilers acerca de ella. Pero algo que sí quiero decirte es que narrativamente está muy bien lograda, que tiene una estructura que no es nada convencional, pero que al mismo tiempo va llevándote de la mano junto con los personajes para que vayas conociéndolos y te des cuenta de las motivaciones que ellos tienen, que son muy entrañables. En muchos momentos de esta película a mí se me salían las lágrimas al estar escuchando las historias de estos personajes, que como te dije antes también tiene el valor adicional de que son interpretados por personas que realmente viven este tipo de vida y que además dotan a esta película de una película que es una película a la que yo denomino de sutilezas, que no hay como momentos dramáticos con música que te haga que llores o que propicie que tú tengas ciertas emociones, sino que la lectura de la película está más bien basada en cuestiones como muy delicadas, muy sutiles, pensamientos que se dicen por ahí y que tú como espectador debes de tomarlos y tener un ejercicio crítico y de lectura de estos mensajes que se te dan para que puedas encontrar realmente lo que es la carnita de los diferentes mensajes, símbolos y del discurso de la película misma. Por lo cual, también algo que tengo que resaltar aquí es que esta película es una película que requiere de un cierto nivel de conocimiento, de lectura del lenguaje audiovisual, cinematográfico en este caso, para poderla disfrutar al 100%.
pero para eso lo bueno es que puedes volver a mirarla y encontrar también otras cosas nuevas al momento de que la vuelvas a ver. Y debido a esto también, de manera casi inherente, la narrativa de la película es bastante pausada, es muy contemplativa y compleja en su discurso. La forma en la que el director se comunica audiovisualmente es muy interesante, utilizando planos que te ayudan a sentirte en el ambiente en el que se encuentran los personajes y que casi raya en el cine documental debido a la forma en la que se presenta como muy realistamente las situaciones que estamos viendo en cuadro. Que esto más bien es un estilo, no es algo que yo considere que sea bueno o malo en sí mismo, pero creo que la directora toma una buena decisión al momento de aprovechar a las personas que viven como nómadas para actuar junto con ellos y que les contaran historias que en verdad pudieran nutrir este universo de la película que crearon, y crear a un personaje principal, que en este caso es Fern, que tenga un trasfondo muy real y que al mismo tiempo pueda conectar más fácilmente con la audiencia. Y finalmente, en relación a la narrativa, quiero anotar una cosa que también me parece muy interesante, que es el hecho de que el guión de esta película no tiene una estructura narrativa convencional de 3 actos o la senda del héroe o cosas de este tipo, sino que es un guión más bien de tipo libre, que utiliza recursos propios para poderse desarrollar. Y esto también ayuda a que tú te sientas en un viaje, digamos, incierto, en el que vas junto con Fern descubriendo las cosas que se te van a ir presentando. Y es algo que también me gusta mucho. Entiendo que puede ser un estilo que no a toda la gente le vaya a gustar. El asunto es que es una película muy introspectiva, que al momento de que la veas de una manera muy sutil y muy elegante te va a hacer llegar a reflexiones acerca de la vida que probablemente puedan calar en el fondo de tu alma. Entre lo destacado de Nomadland hay muchas cosas, casi toda la película yo podría decir que es destacable, porque la verdad a mí me encanta la forma en que se usan los recursos en esta, y por eso el primer elemento que quiero destacar es su guión. Es un guión que está muy bien escrito, que tiene un ritmo, como te decía, pausado pero muy interesante, que es inteligente en su propuesta, que presenta elementos simbólicos que son interesantes de analizar y que al mismo tiempo tiene personajes que tienen un desarrollo que tal vez no es tan elaborado, pero sí muy sofisticado en la forma en la que se presentan. Creo que hay muchas cosas que se leen a través de las interpretaciones y muchas cosas que tal vez no están allí dichas con palabras, pero que sí se dicen a través de las intenciones, de las miradas, de los espacios, de las cosas, ¿no? Y es algo que se le debe de aplaudir mucho a este tipo de cintas. Por otro lado está la fotografía, que te la mencioné hace poquito y es algo que me encanta de esta película. La fotografía, la imagen se utiliza como un recurso narrativo también, y que nos hace que nos podamos sentir en ese viaje con Fern, que podamos ver los grandes entornos, los atardeceres hermosos que hay en California, por ejemplo. Utiliza recursos que son interesantes, hay cosas en el estilo que me gustaron mucho y situaciones en las que el encuadre todo el tiempo está como que por un costado para poder ver como la magnificencia del entorno, que me gustó mucho las decisiones fotográficamente que se tomaron para la película y que al mismo tiempo es muy apropiada para el tipo de cine que se está trabajando y para darle presencia a los actores en el cuadro. Otra cosa que tengo que mencionar, que es bien importante, son las interpretaciones de los actores, incluyendo a la protagonista como a los otros personajes que aparecen en la película. Genuinamente, al momento de que empezaban a rodar los créditos, yo me di cuenta que las personas no tenían como tal nombre interpretó a tal personaje, ¿no? Y eso me hizo pensar que los actores eran personas reales que estaban en ese mundo y demás. Me puse a investigar y fue cuando me di cuenta de esto que te comentaba, de que los personajes son interpretados como por ellos mismos, pero se les dotó de algunas características narrativas interesantes como para poder unir todo en una sola historia general que se está contando. Además de eso, no podemos negar la gran interpretación que su protagonista nos da. Creo que desde hace ya varios años quienes conocemos a la actriz sabemos que nos va a entregar todo el tiempo un material de mucha calidad, y en esta película no es la excepción. Genuinamente estos personajes como de persona dura y ruda le quedan perfectamente. Y también hay que destacar una cosa que es bien importante, que es el hecho de que esta es una película que yo considero bastante tecnificada. ¿A qué me refiero con esto? Al hecho de que no es una película que sea como un mero entretenimiento, sino que tiene elementos en su estructura narrativa, en su lenguaje audiovisualmente, en su guión en sí mismo, que están planeados para tener un análisis crítico con ella. Es una película que probablemente te pueda resultar cansada si no estás como muy dispuesto a pasar como por este viaje, pero te recomiendo mucho que le des su tiempo, que le des tiempo a la interpretación de las cosas que ocurren, al análisis de las cosas que se ponen sobre la mesa, porque probablemente te van a hacer llegar a lugares que puedan ser interesantes para ti. Algo como lo que pasó con la película de Soul, esta película que también ganó el Oscar como la mejor película animada del año, de la que hice una reseña que te dejo por acá, que también me emocionó mucho por tratar este tipo de temáticas mucho más profundas del ser humano, de la vida y de la existencia. En relación al lenguaje audiovisualmente de Nomadland, te puedo decir nuevamente que su guión es excelente, pero agregar nada más
el hecho de que sus personajes son bastante realistas, argumentalmente está muy bien validada y que siempre vas a encontrarte con resultados que por un lado son esperables, pero por el otro lado son muy emotivos y que al mismo tiempo te llevan por caminos que pese a ser predecibles son diferentes para ti de recorrerlos, y eso me encantó. Argumentalmente, como te decía, es muy competente, pero con la nota que ya te hice antes de que se requiere de algo de análisis crítico para ver la película. Sonoramente es una película que tal vez no brilla demasiado como que en este aspecto, debido a que la directora opta más por lo que es el realismo que la sonoridad musical, lo cual en este caso creo que es acertado debido al estilo que está manejando la directora. Y utiliza recursos audiovisuales muy interesantes, como plano secuencia en muchos lugares que son muy divertidos de ver y como muy interesantes narrativamente también, lo cual también me gusta mucho el uso de ese tipo de recursos de una manera, digamos, correcta, que va a complementar la narración, que va a aportar algo a la película y que no solamente sea un capricho del director de querer hacer algo súper complejo al momento de fotografiar o de narrar. Y por eso también te puedo decir que si lo que buscas es una película de entretenimiento o de acción o de momentos dramáticos desgarradores, esta película no te lo va a ofrecer. Y pese a que irónicamente yo individualmente viví una situación de muchas emociones, que fue muy profunda para mí la película, y que sí hubo como que una devastación emocional y un desgarro emocionalmente que me hizo reflexionar mucho a mí, la película no está planteada como tal. Ese viaje lo tienes que llevar más bien tú y tienes que estar dispuesto a tomarlo. Ahora bien, en mi opinión súper personal, te puedo decir que es una película que me dejó bastante cansado emocionalmente al momento de que la terminé de ver. Incluso duré como 40-50 minutos hablando de ella y llorando de muchas cosas que me llegaron un poquito al corazón y que me hicieron reflexionar mucho. Creo que es una película que de verdad amerita todas las cosas que se han dicho de ella, y que pese a que su discurso no pretende que esté llore y sea manipulador, es un discurso que es muy poderoso, que es muy potente, y que creo que una persona que tenga la disposición de vivir este viaje va a poder encontrar cosas que puedan ser muy interesantes para su propia vida y reflexiones que te pueden llevar a cambiar cosas en tu vida. Y eso es otra cosa que quiero mencionar, que las películas como esta, que tienen una intención de poder hacerte llegar a lugares individualmente que te puedan cambiar tu forma de pensar o de ver las cosas, son películas que son bastante valiosas desde mi punto de vista y que lamentablemente no suelen ser como las cosas más populares, ¿no? Por eso ahorita que esta película está en cartelera todavía creo que es el momento perfecto para ir a mirarla. Eso sí, quizás tengas que llevarte tus pañuelitos por si acaso eres de esa gente como yo que por todo se pone a llorar. Y también tengo que admitir que al inicio la película me pareció un poquito lenta, sentí que iba a estar aburrida, por así decirlo, y al momento de que me dejé llevar un poquito por lo que estaba ocurriendo, me fui sumergiendo en una experiencia muy emotiva, muy emocional y altamente simbólica y reflexiva, que es precisamente el camino que creo que todos los que veamos esta película con esta intención podemos llegar a tener. Y finalmente te tengo que decir que personalmente valoro que existe este tipo de películas que puedan estar en cartelera, que no todo se trata de superhéroes, por más buenos que puedan ser, como la de Zack Snyder, que también reseñé por aquí, que también tenemos que tener ese tipo de momentos introspectivos, y que el cine como arte también eso viene a ofrecernos, y es una de las partes fundamentales de tener un lenguaje audiovisual y de podernos comunicar a través del cine en este caso. Y por todo esto, en síntesis, la clasificación que le doy a Nomadland es de obra maestra, porque esta es una película que de verdad es una película súper redonda. Por otro lado, la audiencia a la que está dirigida es audiencia tecnificada. Me refiero al hecho de que vas a tener que tener un cierto nivel de lectura, que el ejercicio de lectura audiovisual yo lo comparo con el de la literatura. Probablemente un poema de Jaime Sabines lo puedas leer de una manera como muy fácil porque es muy claro su lenguaje, mientras que de pronto si te pones a leer a Oscar Wilde o a Sylvia Plath u otros poetas que utilizan un lenguaje más elevado y más complejo, puede hacer que te resulte difícil de entender o complejo, pero no quiere decir que sea una película imposible ni nada. Cualquier persona puede llevarse cosas positivas de ella. Y finalmente, la recomendación que te doy es de ¿Qué esperas? Es una película excelente que está ya disponible para que la puedas ver. Te recomiendo mucho que vayas al cine a mirarla, porque ese es el tipo de películas que vale la pena. Y también aprovecho para decirte que esta película tiene el sello de garantía de El Bill Joshua debido a su gran calidad y a la narrativa tan profunda y tan poderosa que nos presenta. Y así terminamos con nuestra reseña de Nomadland. La verdad es que tenía este guión ya escrito hace buen tiempo y me detuve de hacer el video y pasaron cosas, etcétera, y no lo había podido subir,
Pero bueno, el asunto es que ya está aquí. Ojalá que ya hayas visto la película. Si no la has visto, ve y mírala y dime ahí en los comentarios si compartes mi opinión o qué cosa te pareció interesante. Y finalmente te recuerdo que me va a ser de mucha utilidad que me ayudes a compartir este video, dale like, picarle a la campanita, suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Ya sabes que en todos lados estoy igual como el Bill Joshua, así que no tiene pierde. Y te recuerdo la frase que siempre decimos en este canal, que dice que en la vida hay una sola cosa que es la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz, así que como siempre te dejo esto y nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud.